Tengan muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza el día de hoy, jueves, que nos corresponde. Estamos estudiando ahí el Salmo, ¿no es cierto? El Salmo número 65. Y hoy vamos a ver solamente el versículo número 3. Así que vaya ya a su Biblia, ábrala y leamos todos juntos Salmo número 65 y versículo número 3. Dice así la palabra de Dios: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias infinitas porque nos permites tener tu palabra, poder abrirla y sacar de ella la enseñanza a nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos guía podrá poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos que van a estar viendo esta enseñanza y que tu nombre sea glorificado y exaltado en cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre, te bendecimos por todo lo que tú haces. Guíanos a poder amarte cada día, a poder honrarte cada día y a poder ir santificándonos día a día. Te damos las gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, empieza esta parte, este versículo, ¿no?, de David aquí en el capítulo número 3, en donde él dice, ¿no es cierto? Estamos viendo, bueno, si vamos al versículo número 1 y 2, que leíamos la semana antes pasada, ¿no? O pasada, dice: tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Y el versículo 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y es una gran verdad, ¿no? Toda carne, todo hombre va a tener que dar cuenta y rendir cuenta ante Dios. Y acá David, en base a eso, ¿no es cierto?, dice lo siguiente: las iniquidades prevalecen contra mí. ¿Qué está diciendo David? David dice acá, entendió, o dice, ¿no es cierto?, entendió su lucha personal en contra el pecado y cómo en ocasiones, ¿no es cierto?, fracasaba en dicha lucha. Por eso dice: las iniquidades prevalecen contra mí. En el fondo, mis pecados o los pecados prevalecen contra mí. En el fondo está diciendo: Señor, Señor, tú conoces mi lucha. Tú sabes como hombre que soy pecador. Y todo hombre, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, somos pecadores ante Dios. Y por eso estamos en una lucha constante, ¿no? Como también la tenía ahí David. Por eso él escribe muchos salmos, ¿no? Y irá a mostrar esta lucha que él tenía. Como por ejemplo en el Salmo 25 y el versículo número 7, ahí en su Biblia. Salmos 25, 7, que dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y exactamente decía: Señor, mira, de mis pecados, de mi juventud, aquellos que cometí hacia atrás, Señor, no te acuerdes. ¿Por qué? Porque sabía David que estaba constantemente en pecado. Si bajamos un poco más y vamos al versículo número 11, dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Hermanos queridos, todos, mientras estemos aquí en la tierra, mientras sigamos acá en la tierra, somos pecadores y lamentablemente vamos a seguir pecando, pero es un pecado que vamos a tener una lucha, ¿no? Así como David la presenta acá, así como David está teniendo acá este sentir en este versículo, es una lucha que debemos ganar o salimos derrotados. Pero cada uno, ustedes tal vez en una área, yo en otra, David tal vez en otras, pero todos luchamos contra el pecado mientras estemos aquí en la tierra, como David lo hacía. Y es una lucha que debemos ganar, que tenemos todo lo de ganar. Si nosotros nos acercamos ante nuestro Dios, si nosotros nos aferramos a Él y obedecemos y hacemos lo que Él nos pide. Mira, el mismo 25, pero versículo 18, dice: mira mi aflicción
y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Y David se reconoció pecador. Al igual como tú, al igual como yo, me reconozco pecador. Aún siendo hijo de Dios, mientras esté en esta carne, seguiré pecando. Pero la idea es que con este pecado podamos luchar nosotros, que podamos batallar y podamos vencer. Pregunto, ¿tenemos luchas con el pecado? ¿Tienes, querido hermano, tú alguna lucha contra el pecado? El pecado que tal vez tú ahí en tu mente y el Espíritu Santo en este instante te revele y te muestre, es una lucha. Una lucha, ¿no es cierto? A veces se gana en la batalla, a veces se pierde. Pero la idea es que nosotros podamos vencer, que podamos ganar contra el pecado en esta lucha que batallamos día a día. Mira, si vamos al Salmo número 41, David también ahí estaba diciéndonos, ¿no? Salmo 41 y versículo número 4. Dice, Salmo 41, 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Nuevamente ahí tenemos a David, ¿no? Luchando y él pide, Señor, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Hermanos queridos, tú y yo, lamentablemente, mientras sigamos en esta tierra, vamos a seguir cometiendo pecados ante Dios. Pero lo importante es que podamos entender, darnos cuenta del pecado y poder ¿qué? Poder ahí confesar a Dios, poder decir, Señor, mira, este es mi pecado, como David aquí lo muestra, ¿no? Mi alma, Señor, está angustiada porque ha pecado, he fallado a ti. Muchas veces podemos ver en los salmos cómo David vez tras vez muestra y se muestra su corazón, ¿no? Diciendo, Señor, he pecado contra ti, he hecho esto malo contra ti. ¿Recuerda usted el Salmo 51? Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Bueno, es así. Es importante, hermanos, que nosotros podamos estar en una constante batalla. ¿Para qué? Para que podamos vencer a este pecado que muchas veces, ¿no es cierto?, está dentro de nosotros y nos aflige. Otra pregunta, ¿estamos venciendo esta lucha? ¿Estamos ganando esta lucha? ¿Cómo puedes ganarla? ¿Cómo pudo ganarla David? ¿Cómo puedes ganarla tú? ¿Cómo puedo ganar yo esta lucha? Porque sí la podemos ganar si nosotros obedecemos, ¿no?, a lo que la palabra del Señor ahí nos está enseñando y nos está diciendo. Por eso David dice, las iniquidades prevalecen contra mí, el pecado está contra mí. Constantemente tengo que ir a ti, Señor, dice David, para confesar mis faltas, para confesar mis pecados y poder ganar esa batalla. Bueno, al igual que David, también nosotros debemos hacerla. Todos los días, hermanos queridos, debemos analizar nuestra vida, debemos ver qué hicimos que agradó a Dios, pero también qué hicimos que ofendió a Dios, que llamamos pecado. Y ahí es donde debemos ir ante nuestro Dios, al trono de la gracia, y pedir perdón, arrepentirnos de esos pecados. Si nosotros vamos, miren, a Primera de Juan, al Nuevo Testamento, no a la carta de Juan, sino que Primera de Juan, casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, por ahí. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan 1 y versículo, vamos a leer del 5, ¿ya? Del 5. Primera de Juan 1:5, miren, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, si yo digo, si tú dices que somos hijos de Dios, que estamos en comunión con él, miren, que continúa el versículo, y andamos en tinieblas o andamos haciendo cosas que a Dios no le agrada o andamos en pecado, dice, mentimos y no practicamos la verdad.
Y así estamos en medio de este mundo, hermanos, mintiendo ante Dios, mintiendo ante Él. ¿Por qué? Porque no andamos en luz 100% como debiéramos andar. Porque somos humanos y aún estamos aquí en la tierra y cometemos pecados. Por eso Juan escribió, ¿no es cierto?, estos textos. Mira, dice el versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Y miren qué precioso. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso, hermanos queridos, poder entender que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Te limpia de todo pecado a ti, me limpia de todo pecado a mí. Mis pecados pasados, los que estoy cometiendo hoy presente y tal vez los que voy a cometer mañana. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque ahora andamos en luz, porque ahora Cristo vive en nosotros, Él habita en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye, ¿no? El Espíritu Santo nos dice, mira Luis, esto no le agradó a Dios, esto que tú dijiste, que hiciste, que miraste, no le agradó a Dios. Por lo tanto, vamos, anda, confiesa ese pecado a Dios. Y ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como digo, nos redarguye. ¿Para qué? Para confesar. ¿Qué sigue diciendo el versículo 8? Miren, dice, si decimos que no tenemos pecado, porque además alguno puede decir, no, yo soy sin pecado, yo no peco. Porque hay personas así, ¿no? Que tal vez usted o yo hemos conversado que se creen santos, ¿no? Y que no cometen ningún error o ningún pecado o ninguna falta ante Dios. Si hay alguna persona que tal vez nosotros podemos escuchar y que se califica así, ¿no? Sin pecado, miren lo que dice la Biblia. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. En el fondo, la misma Biblia nos dice que me estoy engañando. En el fondo, me estoy mintiendo a mí mismo. ¿Por qué? Mira, dice, y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que mientras estemos en esta tierra, todos vamos a seguir pecando. Unos en una forma, otros en otra forma, unos en una manera, otros en otra manera. Pero todos vamos a seguir pecando mientras estamos acá. Pero ahí viene la solución de Dios también a este pecado, ¿no? Que todos los días debiéramos llevarlo a práctica. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si tú, si yo confieso mis pecados día a día, ¿no? Él dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién? Jesucristo, Dios es justo y nos perdona mi pecado, tu pecado, mis pecados, tus pecados. Y mira cómo termina ese versículo. Y, y limpiarnos, dice, de toda maldad. Y nos limpia de toda maldad. ¿Cuándo Dios va a perdonar mis pecados y va a limpiar mis maldades? Bueno, cuando yo como hijo de Él confiese a Dios. Recordemos que una vez que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, seguimos pecando, pero tenemos un abogado, tenemos a Jesucristo, quien nos invita a confesar día a día nuestras faltas. Y aún, tal vez si tú que estás viendo esta enseñanza, no eres aún hijo de Dios, bueno, Dios también quiere perdonar tus pecados. Y el primer pecado que Él te va a perdonar es tal vez no haber recibido a Jesucristo, a su Hijo, como Señor y Salvador. No haberte arrepentido antes de tus pecados. Y Dios sí te va a perdonar. Y va a pasar a ser un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo ahí 10. Si decimos que no hemos pecado, tal vez yo puedo decir, no, yo no he pecado, estoy ya listo, estoy justificado, sin pecado. Que dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en
nosotros. Y una gran verdad. Si tú o yo tenemos la desfachatez de decir, no, yo no soy pecador, que yo no peco, bueno, le estoy haciendo a él mentiroso, porque su palabra ya me está diciendo que yo soy un pecador. A pesar de ser hijo de Dios, a pesar de que seamos hijos de Dios, seguimos siendo pecadores mientras estemos en la tierra. Vamos a estar sin pecado cuando el Señor nos lleve al cielo, ya sea en vida o en muerte, y estemos ante su presencia ya transformado, una mente, un cuerpo transformado en su presencia, sin pecado. Allí vamos a ser impecables. Acá estamos aún sucios. ¿Qué dice la otra parte del versículo? Mira, la primera dice, las iniquidades prevalecen contra mí. La segunda parte, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Qué maravilloso. David ya lo tenía clarísimo. Él sabía que si él confesaba a Dios sus pecados, Dios los iba a perdonar. Y es igual contigo y conmigo hoy en día. Es igual contigo, querido amigo, querido hermano. Dios va a perdonar tus pecados. Dios los va a perdonar. Y David lo sabía. Ningún hombre ha sido rechazado por Dios por su audacia para confesar su pecado. Cada hombre que va ante el trono de Dios y confesamos nuestros pecados, Dios no nos va a rechazar. Todo lo contrario, nos va a recibir gratamente y nos va a perdonar. David lo sabía y por eso en el Salmo 32 él escribió lo siguiente. Mira, Salmo capítulo 32 y versículo 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado, mi pecado, el pecado de David y tu pecado, dice, ha sido perdonado. Felices, bienaventurados, y cubierto su pecado, dice. Bienaventurado, versículo 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos queridos, debiéramos sentirnos felices y gozosos de saber que Dios perdonó mis pecados y tus pecados, pasados, presente, futuro. Pero constantemente, día a día, debemos confesar nuestra falta ante el trono de la gracia. Versículo 3 sigue diciendo, mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pecando y no confesamos y pasan los días y los días y los días y seguimos con ese pecado, se va a ver afectado nuestro cuerpo, se va a ver afectado nuestra persona, nuestra iglesia se va a ver afectada y el lugar en donde estamos se va a ver afectado. Por eso David aquí dice, ¿no es cierto? Mientras callé, mi cuerpo empezó a envejecerse, a enfermarse por el pecado. Pero dice versículo número 4, miren, dice, termino con el 3, dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Por qué? Porque no había confesado aún. Pero ¿qué dice el versículo 5? Mi pecado te declaré. Ahí recién, ¿no? Dice, te mostré, te declaré, te dije cuál era mi pecado. Dice, y no encubrí mi iniquidad, no encubrí mi maldad, Señor, le dice David. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso, queridos hermanos. Qué maravilloso sentirse perdonado por Dios. Qué maravilloso se sintió David cuando confesó a Dios su maldad, su iniquidad, sus pecados. ¿Por qué? Porque había pasado mucho tiempo y no había confesado él su maldad. Y empezó a sentir, ¿no es cierto?, su vida con esas molestias, con esos dolores, tal vez enfermedades, un sinnúmero de cosas por no haber confesado a Dios su maldad. Hermanos, vivamos al día con Dios, que cada minuto, cada día que pase,
podamos estar a cuentas con nuestro Dios. No permitas ni dejes pasar un día sin confesar a Dios tus pecados, para que podamos tener una comunión íntima con Dios, perfecta con Dios. A veces pecamos sin saber y sin tal vez imaginarnos, ¿no? Pero estamos allí. Por eso debemos analizarnos todos los días y preguntarnos, Señor, si hay algún pecado que yo esté cometiendo que aún tal vez ni siquiera lo sé, ayúdame, muéstramelo. ¿Para qué? Para que yo me arrepienta y confiese a ti lo que tú ahí quieres hacer en mi vida. David creía, ¿no es cierto?, en el sistema de sacrificios que se había enseñado allí en el Antiguo Testamento, que había y que lo enseñó a partir de Moisés, ¿no es cierto?, que había que sacrificar un cordero sin mancha por expiación de los pecados del sacerdote y de todo el pueblo. Pero él también vio más allá, hacer sacrificio perfecto que Dios mismo proveería. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a 1 de Pedro, miren, ahí al final también casi de la Biblia. 1 de Pedro, capítulo número 1. 1 de Pedro 1, versículo 16. Vaya ahí conmigo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 23. Miren, leo para ustedes, dice: porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hermanos queridos, David ya lo sabía y entendía que hacia su futuro iba a venir un cordero sin mancha, sin pecado, a morir por él. Y nosotros lo vimos, hermanos queridos, ya lo experimentamos y lo tenemos aquí estipulado en la palabra. Aquel Jesucristo que vino aproximadamente hace 2000 años atrás, vino como un cordero sin mancha, sin pecado, a morir por ti, a morir por mí. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos entrar al trono de su gracia, para que pudiésemos entrar a su habitación sin pecado. Mira lo que dice el versículo 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya Cristo, ya Dios, perdón, lo había hecho, predestinado allí al principio, la salvación para el hombre a través de un cordero sin mancha, llamado Jesucristo. Dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque envió a Jesucristo a morir por mis pecados y por los tuyos y por todo el mundo. Y por eso Dios quiere, al igual que David, que podamos confesar nuestros pecados a Él todos los días y podamos ir ante su trono de la gracia y que Él está ahí dispuesto para perdonarnos, como dice 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con esto David buscó al Mesías y a su perfecta obra expiatoria en la cruz, cumpliendo la promesa que él tenía
para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos queridos, debemos aferrarnos aún más y más a nuestro Señor. Mira, si nosotros vamos al libro de Hebreos, Hebreos está antes de Santiago, ¿ya? Hebreos capítulo número 4 y versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, dice, en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién? Jesucristo. Dice, miren, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos queridos, Cristo se puede compadecer de ti y de mí, porque Él vivió lo mismo que vivimos nosotros. Solamente la diferencia es que Él no pecó y nosotros sí pecamos. Y Él nos conoce. Y Él sabe nuestra debilidad porque vivió en esta tierra con luchas, igual que las que tú tienes, igual como las que yo tengo, pero sin pecado. Y es nuestro sumo sacerdote. Recuerda que en la antigüedad el sumo sacerdote tenía que ir con ese cordero a sacrificar para él y para el pueblo el perdón para sus pecados. Pero desde que Cristo vino y dio su vida por nosotros, fue nuestro cordero sin pecado y nuestro sumo sacerdote una vez para siempre y de ahí nunca más. ¿Para qué? Para perdonar nuestras faltas. Y mira lo que dice acá para ir finalizando, versículo 16. Dice: acerquémonos. ¿Qué dice, hermanos? Acerquémonos, no que nos alejemos. Tristemente hoy en día cada vez veo más hijos de Dios que en vez de acercarse, se alejan. Pero acá Dios nos invita y nos dice: acerquémonos, acerquémonos, no que nos alejemos. Acerquémonos, dice, pues, confiadamente, sin temor. Confiadamente, porque sabemos en quién hemos creído. Dice, al trono de la gracia, al trono de la gracia soberana de Dios. No al trono de castigo, al trono de la gracia, porque nos está esperando para acogernos, para perdonarnos. Dice, para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos queridos, Dios nos está invitando para que tú y yo nos podamos acercar confiadamente a Él para hallar oportuno socorro. Tal vez tú estás batallando con pecado, con uno o con más pecados. Tal vez estamos luchando con aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Pero por otro lado también está Dios invitándonos a acercarnos a Él, al sumo sacerdote, al Cordero sin pecado, que derramó su sangre por mis pecados y por los tuyos,
confiadamente que nos acerquemos a Él y hallaremos socorro, dice, para el oportuno socorro. ¿Quieres ser socorrido por el Señor? ¿Quieres que el Señor perdone tus pecados actuales y que tu vida pueda brillar y que nuestra vida pueda avanzar y crecer con gozo, con alegría, porque estamos a cuenta con Dios día a día? Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Día a día, así como David, confesar nuestras faltas, ir ante el trono de la gracia y decir: Señor, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, para hallar oportuno socorro ante tu gracia. Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos una vez más por tu maravillosa palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra siempre, siempre, siempre va a ser como un bálsamo a nuestras vidas. Gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha, sin defecto, sin pecado, para perdón de mis pecados, de mis hermanos y de todo el mundo. Gracias, Padre Celestial, porque nos invita aún para que podamos acudir ante ti confiadamente, sin temor, al trono de la gracia, para poder hallar el oportuno socorro. Padre Celestial, gracias te damos porque tenemos un Padre amoroso, un Padre que se compadece, un Padre que nos perdona cuando vamos ante ti y confesamos nuestras faltas. Señor, me imagino que mis hermanos, al igual que yo, en esta hora, estamos pensando en diferentes faltas que hemos cometido ante ti. Y quiero, Señor, que tú perdones mis pecados, perdones el pecado de mis hermanos, y que podamos, Señor, estar con gozo, con alegría, sabiendo que tenemos un Dios tan misericordioso, que vez tras vez, nos perdona cada vez que vayamos ante tu trono y acudamos para pedir tu favor y el perdón de mis pecados. Oh Padre Celestial, infinitas gracias, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi hermano para que tú nos perdones? Vaso de barro somos, como dice tu palabra, pero tú eres el alfarero. Perdona mis pecados, el pecado de mis hermanos, y ayúdanos a ser una iglesia que te honre, te glorifique y te exalte en donde quiera que estemos, y que podamos ser hombres que te amen, te glorifiquen, y que podamos ser luz en medio de estas tinieblas. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, infinitas gracias, por todo lo que tú nos enseñas a través de David, tu siervo, que escribió estos salmos. Te alabo, Padre, y te bendigo, y te doy muchas gracias. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga.